Se gratificará al taxista o a cualquier persona que informe sobre el paradero del señor Andrés Quintana, cuya fotografía aparece al margen. Se extravió el pasado viernes 13 de agosto de 1971 en el trayecto de la avenida Juárez a la calle de Tonalá, en la colonia Roma, hacia las 23:30, 11:30 de la noche. Cualquier dato que pueda ayudar a su localización se agradecerá en los teléfonos 511-9303 y 533-1250. La fiesta brava. Un cuento de Andrés Quintana. La tierra parece ascender. Los arrozales flotan en el aire. Se agrandan los árboles comidos por el defoliador. Bajo el estruendo concéntrico de las aspas, el helicóptero hace su aterrizaje vertical. Otros 15 se posan en los alrededores. Usted salta a tierra, metralleta en mano. Dispara y ordena disparar contra todo lo que se mueva, y aún lo inmóvil. No quedará bambú sobre bambú. No habrá ningún sobreviviente en lo que fue una aldea a orillas del río de sangre. Bala, cuchillo, bayoneta, granada, lanzallamas, culata. Todo se vuelve instrumento de muerte. Al terminar con los habitantes, incendian las chozas y vuelven a los helicópteros. Usted, capitán Keller, siente la paz del deber cumplido. Arden entre las ruinas cadáveres de mujeres, niños, ancianos. No queda nadie porque, como usted dice, todos los pobladores pueden ser del Vietcong. Sus hombres regresan sin una baja y con un sentimiento opuesto a la compasión, el asco y el horror que les causaron los primeros combates. Ahora, capitán Keller, se encuentra a miles de kilómetros de aquel infierno que envenena de violencia y de droga al mundo entero, y usted contribuyó a desatar. La guerra aún no termina, pero usted no volverá a la tierra arrasada por el napalm, porque pensión de veterano, camisa verde, rolleiflex, de pie en la sala maya del Museo de Antropología, atiende las explicaciones de una muchacha que describe en inglés cómo fue hallada la tumba en el templo de las inscripciones en Palenque. Usted ha llegado aquí solo para aplazar el momento en que deberá conseguir un trabajo civil y olvidarse para siempre de Vietnam. Entre todos los países del mundo escogió México porque en la agencia de viajes le informaron que era lo más barato y lo más próximo. Así pues, no le queda más remedio que observar con fugaz admiración esta parte de un itinerario inevitable. En realidad nada le ha impresionado. Las mejores piezas las había visto en reproducciones. Desde luego en su presencia real se ven muy distintas, pero de cualquier modo no le producen mayor emoción los vestigios de un mundo aniquilado por un imperio que fue tan poderoso como el suyo, capitán Keller. Salen, cruzan el patio, el viento arroja gotas de la fuente, entran en la sala mexica. Vamos a ver, dice la guía, apenas una mínima parte de lo que se calcula produjeron los artistas aztecas sin instrumentos de metal ni ruedas para transportar los grandes bloques de piedra. Aquí está casi todo lo que sobrevivió a la destrucción de México Tenochtitlán, la gran ciudad enterrada bajo el mismo suelo que, señoras y señores, pisan ustedes. La violencia inmóvil de la escultura azteca provoca en usted una respuesta que ninguna obra de arte le había suscitado. Cuando menos lo esperaba, se ve ante el acre monolito en que un escultor sin nombre fijó como quien petrifica una obsesión la imagen implacable de Coatlicue, madre de todas las deidades, del sol, la luna y las estrellas, diosa que crea la vida en este planeta y recibe a los muertos en su cuerpo. Usted queda imantado por ella, imantado. No hay otra palabra. Suspenderá los tours a Teotihuacán, Taxco y Xochimilco para volver al museo jueves, viernes y sábado, sentarse frente a Coatlicue y reconocer en ella algo que usted ha intuido siempre, capitán. Su insistencia provoca sospechas entre los cuidadores. Para justificarse, para disimular esa fascinación aberrante, usted se compra un blog y empieza a dibujar en todos sus detalles a Coatlicue. El domingo le parecerá absurdo su interés en una escultura que le resulta ajena, y en vez de volver al museo se inscribirá en la excursión Fiesta Brava. Los amigos que ha hecho en este viaje le preguntarán por qué no estuvo con ellos en Taxco, en Cuernavaca, en las pirámides y en los jardines flotantes de Xochimilco. ¿En dónde se ha metido durante esos días? ¿Acaso no leyó a D.H. Lawrence? ¿No sabe que la Ciudad de México es siniestra y en cada esquina se echa un peligro mortal? No, no. Jamás salga solo, capitán Keller. Con estos mexicanos nunca se sabe.
No se preocupen, me sé cuidar. Si no me han visto es porque me paso todos los días en Chapultepec dibujando las mejores piezas. Y ellos, ¿para qué pierde su tiempo? Puede comprar libros, postales, flights, reproducciones en miniatura. Cuando termina la conversación, en la Plaza México suena el clarín. Se escucha un pasodoble. Aparecen en el ruedo los matadores y sus cuadrillas. Sale el primer toro. Lo capotean, pican, banderillean y matan. Usted se horroriza ante el espectáculo. No resiste ver lo que le hacen al toro y dice a sus compatriotas: salvajes mexicanos, ¿cómo se puede torturar así a los animales? ¿Qué país? Esta maldita fiesta brava explica su atraso, su miseria, su servilismo, su agresividad. No tiene ningún futuro. Habría que fusilarlos a todos. Usted se levanta, abandona la plaza, toma un taxi, vuelve al museo a contemplar a la diosa, a seguir dibujándola en el poco tiempo en que aún estará abierta la sala. Después cruza el Paseo de la Reforma, llega a la acera sobre el lago, ve iluminarse el castillo de Chapultepec en el cerro. Un hombre que vende helados empuja su carrito de metal. Se le acerca y dice: buenas tardes, señor. Dispense usted. Le interesa mucho todo lo azteca, ¿no es verdad? Antes de irse, ¿no le gustaría conocer algo que nadie ha visto y usted no olvidará nunca? Puede confiar en mí, señor. No trato de venderle nada. No soy un estafador de turistas. Lo que le ofrezco no le costará un solo centavo. Usted, en su difícil español, responde: bueno, ¿qué es? ¿De qué se trata? No puedo decirle ahora, señor, pero estoy seguro de que le interesará. Solo tiene que subirse al último carro del último metro el viernes 13 de agosto en la estación Insurgentes. Cuando el tren se detenga en el túnel entre Isabel la Católica y Pino Suárez y las puertas se abran por un instante, baje usted y camine hacia el oriente por el lado derecho de la vía hasta encontrar una luz verde. Si tiene la bondad de aceptar mi invitación, lo estaré esperando. Puedo jurarle que no se arrepentirá. Como le he dicho, es algo muy especial. Once in a lifetime. Pronuncia en perfecto inglés para asombro de usted, capitán Keller. El vendedor detendrá un taxi. Le dará el nombre de su hotel. ¿Cómo es posible que lo supiera? Y casi lo empujará al interior del vehículo. En el camino pensará: fue una broma, un estúpido juego mexicano para tomar el pelo a los turistas. Más tarde modificará su opinión. Y por la noche del viernes señalado, camisa verde, Rolleiflex, descenderá a la estación Insurgentes. Y cuando los magnavoces anuncien que el tren subterráneo se halla a punto de iniciar su recorrido final, usted subirá al último vagón. En él solo hallará a unos cuantos trabajadores que vuelven a su casa en Ciudad Nezahualcóyotl. Al arrancar el convoy, usted verá en el andén opuesto a un hombre de baja estatura que lleva un portafolios bajo el brazo y grita algo que usted no alcanzará a escuchar. Ante sus ojos pasarán las estaciones Cuauhtémoc, Valderas, Salto del Agua, Isabel la Católica. De pronto se apagarán la iluminación externa y la interna. El metro se detendrá. Bajará usted a la mitad del túnel. Caminará sobre el balasto hacia la única luz aún encendida cuando el tren se haya alejado. La luz verde. La camisa brillando fantasmal bajo la luz verde. Entonces saldrá a su encuentro el hombre que vende helados enfrente del museo. Ahora los dos se adentran por una galería de piedra, abierta a juzgar por las filtraciones y el olor a cieno en el lecho del lago muerto sobre el que se levanta la ciudad. Usted pone un flash en su cámara. El hombre lo detiene. No, capitán, no gaste sus fotos. Pronto tendrá mucho que retratar. Habla en un inglés que asombra por su naturalidad. ¿En dónde aprendió?, le pregunta. Nací en Búfalo. Vine por decisión propia a la tierra de mis antepasados. El pasadizo se alumbra con hachones de una madera aromática. Le dice que es ocote, una especie de pino. Crece en las montañas que rodean la capital. Usted no quiere confesarse. Tengo miedo. ¿Cómo va a soltarme aquí? El miedo que no sentí en Vietnam. ¿Para qué me ha traído? Para ver la piedra pintada, la más grande escultura azteca, la que conmemora los triunfos del emperador Arvizuoitl y no pudieron encontrar durante las excavaciones del metro. Usted, capitán Keller, fue elegido.
Usted será el primer blanco que la vea desde que los españoles la sepultaron en el lodo para que los vencidos perdieran la memoria de su pasada grandeza y pudieran ser despojados de todo, marcados a hierro, convertidos en bestias de trabajo y de carga. El habla de este hombre lo sorprende por su vehemencia, capitán Keller, y todo se agrava porque los ojos de su interlocutor parecen resplandecer en la penumbra. Usted los ha visto antes. ¿En dónde? Ojos oblicuos, pero en otra forma. Los que llamamos indios llegaron por el estrecho de Bering, ¿no es así? México también es asiático, podría decirse. Pero no temo a nada. Pertenecía al mejor ejército del mundo. Invicto siempre. Soy un veterano de guerra. Ya que ha aceptado meterse en todo esto, confía en que la aventura valga la pena. Puesto que ha descendido a otro infierno, espera el premio de encontrar una ciudad subterránea que reproduzca al detalle la México Tenochtitlán con sus lagos y sus canales, como la representan las maquetas del museo. Pero, capitán Keller, no hay nada semejante. Solo de trecho en trecho aparecen ruinas, fragmentos de adoratorios y palacios aztecas. 4 siglos atrás sus piedras se emplearon como base, cimiento y relleno de la ciudad española. El olor a fango se hace más fuerte. Usted tose. Se ha resfriado por la humedad intolerable. Todo huele a encierro y a tumba. El pasadizo es un inmenso sepulcro. Abajo está el lago muerto. Arriba la ciudad moderna, ignorante de lo que lleva en sus entrañas. Por la distancia recorrida, supone usted, deben de estar muy cerca de la gran plaza, la catedral y el palacio. Quiero salir. Sáqueme de aquí. Le pago lo que sea, dice a su acompañante. Espere, capitán, no se preocupe. Todo está bajo control. Ya vamos a llegar. Pero usted insiste. Quiero irme ahora mismo, le digo. Usted no sabe quién soy yo. Lo sé muy bien, capitán. ¿En qué lío puede meterse si no me obedece? Usted no ruega, no pide, manda, impone, humilla. Está acostumbrado a dar órdenes. Los inferiores tienen que obedecerlas. La firmeza siempre da resultado. El vendedor contesta, en efecto, no se preocupe, estamos a punto de llegar a una salida. A unos 50 metros le muestra una puerta oxidada. La abre y le dice con la mayor suavidad, pase usted, capitán, si es tan amable. Y entra usted sin pensarlo 2 veces, seguro de que saldrá a la superficie, y un segundo más tarde se halla encerrado en una cámara de tezontle sin más luz ni ventilación que las producidas por una abertura de forma indescifrable. El glifo del viento, el glifo de la muerte. A diferencia del pasadizo, allí el suelo es firme y parejo. Ladrillo antiquísimo o tierra apisonada. En un rincón hay una estera que los mexicanos llaman petate. Usted se tiende en ella. Está cansado y temeroso, pero no duerme. Todo es tan irreal. Parece tan ilógico y tan absurdo que usted no alcanza a ordenar las impresiones recibidas. ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Quién demonios me mandó a venir a este maldito país? ¿Cómo pude ser tan idiota de aceptar una invitación a ser asaltado? Pronto llegarán a quitarme la cámara, los cheques de viajero y el pasaporte. Son simples ladrones. No se atreverán a matarme. La fatiga vence la ansiedad. Lo adormecen el olor a légamo, el rumor de conversaciones lejanas en un idioma desconocido, los pasos en el corredor subterráneo. Cuando por fin abre los ojos, comprende. Anoche no debió haber cenado esa atroz comida mexicana. Por su culpa ha tenido una pesadilla. ¿De qué manera el inconsciente saquea la realidad, el museo, la escultura azteca, el vendedor de helados, el metro, los túneles extraños y amenazantes del ferrocarril subterráneo? Y cuando cerramos los ojos, le da un orden o un desorden distintos. Qué descanso despertar de ese horror en un cuarto limpio y seguro del Holiday Inn. Habrá gritado en el sueño. Menos mal que no fue el otro, el de los vietnamitas que salen de la fosa común en las mismas condiciones en que usted los dejó, pero agravadas por los años de corrupción. Menos mal. ¿Qué hora es?, se pregunta. Extiende la mano que se mueve en el vacío y trata en vano de alcanzar la lámpara. La lámpara no está. Se llevaron la mesa de noche. Usted se levanta para encender la luz central de su habitación. En ese instante irrumpen en la celda del subsuelo los hombres que lo llevan a la piedra de Ahuizotl, la gran mesa circular acanalada.
en una de las pirámides gemelas que forman el Templo Mayor de México Tenochtitlán. Lo aseguran contra la superficie de basalto. Le abren el pecho con un cuchillo de obsidiana. Le arrancan el corazón. Abajo danzan, abajo tocan su música tristísima y lo levantan para ofrecerlo como alimento sagrado al dios jaguar, al sol que viajó por las selvas de la noche. Y ahora, mientras su cuerpo, capitán Keller, su cuerpo desilvanado rueda por la escalinata de la pirámide, con la fuerza de la sangre que acaban de ofrendarle, el sol renace en forma de águila sobre México Tenochtitlán, el sol eterno entre los dos volcanes. Andrés Quintana escribió entre guiones el número 78 en la hoja de papel revolución que acababa de introducir en la máquina eléctrica Smith Corona y se volvió hacia la izquierda para leer la página de The Population Bomb. En ese instante, un grito lo apartó de su trabajo. «FBI, arriba las manos, no se mueva». Desde las 4 de la tarde, el televisor había sonado a todo volumen en el departamento contiguo. Enfrente, los jóvenes que formaban un conjunto de rock atacaron el mismo pasaje ensayado desde el mediodía. Se puso de pie. Cerró la ventana abierta sobre el lúgubre patio interior, volvió a sentarse al escritorio y releyó. Scenario 2. In 1979, the last non-communist government in Latin America, that of Mexico, is replaced by a Chinese-supported military junta. The change occurs at the end of a decade of frustration and failure for the United States. Famine has swept repeatedly across Africa and South America. Food riots have often become anti-American riots. Meditó sobre el término que traduciría mejor la palabra escenario. Consultó la sección English-Spanish del New World. Libreto, guión, argumento. No en el contexto. Tal vez posibilidad, hipótesis. Releyó la primera frase y con el índice de la mano izquierda, un accidente infantil había paralizado la derecha, escribió a gran velocidad. En 1979, el gobierno de México, el gobierno mexicano, último no comunista que quedaba en América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, la América española, es reemplazado, derrocado, por una junta militar apoyada por China, con respaldo chino. Al terminar, Andrés leyó el párrafo en voz alta. Que quedaba suena horrible. Hay 2 pores seguidos. Ina. ¡Qué prosa! Cada vez traduzco peor. Sacó la hoja y bajo el antebrazo derecho la prensó contra la mesa para romperla con la mano izquierda. Sonó el teléfono. Diga. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Quintana? Sí, soy yo. Ah, ¿qué hubo, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Perdón, ¿quién habla? ¿Ya no me reconoces? Claro, hace siglos que no conversamos. Soy Arbeláez y te voy a dar lata como siempre. Ricardo, hombre, qué gusto, qué sorpresa. Llevaba años sin saber de ti. Es increíble todo lo que me ha pasado. Ya te contaré cuando nos reunamos. Pero antes déjame decirte que me embarqué en un proyecto sensacional y quiero ver si cuento contigo. Sí, cómo no. ¿De qué se trata? Mira, es cuestión de reunirnos y conversar. Pero te adelanto algo, a ver si te animas. Vamos a sacar una revista como no hay otra en Mexiquito. Aunque es difícil calcular estas cosas, creo que va a salir algo muy especial. ¿Una revista literaria? Bueno, en parte. Se trata de hacer una especie de Esquire en español. Mejor dicho, una mezcla de Esquire, Playboy, Penthouse y The New Yorker. ¿No te parece una locura? Pero desde luego, con una proyección latina. Ah, pues muy bien, dijo Andrés, con el tono más desganado.
¿Verdad que es buena onda el proyecto? Hay dinero, anunciantes, distribución, equipo, todo. Meteremos publicidad distinta según los países y vamos a imprimir en Panamá. Queremos que en cada número haya reportajes, crónicas, entrevistas, caricaturas, críticas, humor, secciones fijas, un desnudo del mes y otras dos encueradas, por supuesto. Y también un cuento inédito escrito en español. Me parece estupendo. Para el primero se había pensado en comprarle uno a Gabo. No estuve de acuerdo e insistí en que debíamos lanzar con proyección continental a un autor mexicano, ya que la revista se hace aquí en Mexiquito. Tiene ese defecto, ni modo. Desde luego pensé en ti. A ver si nos haces el honor. Muchas gracias, Ricardo. No sabes cuánto te agradezco. Entonces aceptas. Sí, claro. Lo que pasa es que no tengo ningún cuento nuevo. En realidad hace mucho que no escribo. No me digas. ¿Y eso? Pues problemas, chamba, desaliento, en fin, lo de siempre. Mira, olvídate de todo y siéntate a pensar en tu relato ahora mismo. En cuanto esté, me lo traes. Supongo que no tardarás mucho. Queremos sacar el primer número en diciembre para salir con todos los anuncios de fin de año. A ver, ¿a qué estamos? 12 de agosto. Sería perfecto que me lo entregaras. El primero no se trabaja, es el informe presidencial. El 2 de septiembre, ¿te parece bien? Pero Ricardo, sabes que me tardo siglos con un cuento. Hago 10 o 12 versiones. Mejor dicho, me tardaba. Hacía. Oye, debo decirte que por primera vez en este pinche país se trata de pagar bien, como se merece, un texto literario. A nivel internacional no es gran cosa, pero con base en lo que suelen darte en Mexicito es una fortuna. He pedido para ti $1,500. $1,500 por un cuento. No está nada mal, ¿verdad? Ya es hora de que se nos quite los subdesarrollados y aprendamos a cobrar nuestro trabajo. De manera, mi querido Andrés, que te me vas poniendo a escribir en este instante. Toma mis datos, por favor. Andrés apuntó la dirección y el teléfono en la esquina superior derecha de un periódico en el que se leía: hay que fortalecer la situación privilegiada que tiene México dentro del turismo mundial. Abundó en expresiones de gratitud hacia Ricardo. No quiso continuar la traducción. Ansiaba la llegada de su esposa para contarle del milagro. Hilda se asombró. Andrés no estaba quejumbroso y desesperado como siempre. Al ver su entusiasmo no quiso disuadirlo, por más que la tentativa de empezar y terminar el cuento en una sola noche le parecía condenada al fracaso. Cuando Hilda se fue a dormir, Andrés escribió el título: La fiesta brava, y las primeras palabras: la tierra parece ascender. Llevaba años de trabajar de noche, con el pretexto de que el ruido de la máquina molestaba a sus vecinos. En realidad tenía mucho sin hacer más que traducciones y prosas burocráticas. Andrés halló de niño su vocación de cuentista y quiso dedicarse solo a este género. De adolescente, su biblioteca estaba formada sobre todo por colecciones de cuentos. Contra la dispersión de sus amigos, él se enorgullecía de casi no leer poemas, novelas, ensayos, dramas, filosofía, historia, libros políticos, y frecuentar en cambio los cuentos de los grandes narradores vivos y muertos. Durante algunos años Andrés cursó la carrera de arquitectura, obligado como hijo único a seguir la profesión de su padre. Por las tardes iba como oyente a los cursos de filosofía y letras que pudieran ser útiles para su formación como escritor. En la ciudad universitaria recién inaugurada, Andrés conoció al grupo de la revista Trinchera, impresa en papel sobrante de un diario de nota roja, y a su director, Ricardo Arbeláez, que sin decirlo actuaba como maestro de esos jóvenes. Ya cumplidos los 30 y varios años, después de haberse titulado en Derecho, Arbeláez quería doctorarse en literatura y convertirse en el gran crítico que iba a establecer un nuevo orden en las letras mexicanas. En la facultad y en el Café de las Américas hablaba sin cesar de sus proyectos: una nueva historia literaria a partir de la estética marxista y una gran novela capaz de representar para el México de aquellos años lo que En busca del tiempo perdido significó para Francia. Él insinuaba que había roto con su familia aristocrática, una mentira a todas luces, y por tanto haría su libro con verdadero conocimiento de causa. Hasta entonces su obra se limitaba a reseñas siempre adversas y a textos contra el PRI y el gobierno de Ruiz Cortines.
Ricardo era un misterio aún para sus más cercanos amigos. Se murmuraba que tenía esposa e hijos y, contra sus ideas, trabajaba por las mañanas en el bufete de un abogángster, defensor de los indefendibles y famoso por sus escándalos. Nadie lo visitó nunca en su oficina ni en su casa. La vida pública de Arbeláez empezaba a las 4 de la tarde en la ciudad universitaria y terminaba a las 10 de la noche en el Café de las Américas. Andrés siguió las enseñanzas del maestro y publicó sus primeros cuentos en trinchera. Sin renunciar a su actitud crítica ni a la exigencia de que sus discípulos escribieran la mejor prosa y el mejor verso posibles, Ricardo consideraba a Andrés el cuentista más prometedor de la nueva generación. En su balance literario de 1958 hizo el elogio definitivo: para narrar, nadie como Quintana. Su preferencia causó estragos en el grupo. A partir de entonces, Hilda se fijó en Andrés. Entre todos los de trinchera, solo él sabía escucharla y apreciar sus poemas. Sin embargo, no había intimado con ella porque Hilda estaba siempre al lado de Ricardo. Su relación jamás quedó clara. A veces parecía la intocada discípula y admiradora de quien les indicaba qué leer, qué opinar, cómo escribir, a quién admirar o detestar. En ocasiones, a pesar de la diferencia de edades, Ricardo la trataba como una novia de aquella época y de cuando en cuando todo indicaba que tenían una relación mucho más íntima. Arbeláez pasó unas semanas en Cuba para hacer un libro, que no llegó a escribir, sobre los primeros meses de la Revolución. Insinuó que él había presentado a Ernesto Guevara y a Fidel Castro, y en agradecimiento ambos lo invitaban a celebrar el triunfo. Esta mentira, pensó Andrés, comprobaba que Arbeláez era un mitómano. Durante su ausencia, Hilda y Quintana se vieron todos los días y a toda hora. Convencidos de que no podrían separarse, decidieron hablar con Ricardo en cuanto volviera de Cuba. La misma tarde de la conversación en el Café Palermo, el 28 de marzo de 1959, las Fuerzas Armadas rompieron la huelga ferroviaria y detuvieron a su líder, Demetrio Vallejo. Arbeláez no objetó la unión de sus amigos, pero se apartó de ellos y no volvió a filosofía y letras. Los amores de Hilda y Andrés marcaron el fin del grupo y la muerte de Trinchera. En febrero de 1960, Hilda quedó embarazada. Andrés no dudó un instante en casarse con ella. La madre, a quien el marido había abandonado con 2 hijas pequeñas, aceptó el matrimonio como un mal menor. Los señores Quintana lo consideraron una equivocación. A punto de cumplir 25 años, Andrés dejaba los estudios cuando ya solo le faltaba presentar la tesis y no podría sobrevivir como escritor. Ambos eran católicos y miembros del movimiento familiar cristiano. Se estremecían al pensar en un aborto, una madre soltera, un hijo sin padre. Resignados, obsequiaron a los nuevos esposos algún dinero y una casita pseudocolonial de las que el arquitecto había construido en Coyoacán, con materiales de las demoliciones en la ciudad antigua. Andrés, que aún seguía trabajando cada noche en sus cuentos y se negaba a publicar un libro, nunca escribió notas ni reseñas. Ya que no podía dedicarse al periodismo, mientras intentaba abrirse paso como guionista de cine, tuvo que redactar las memorias de un general revolucionario. Ningún script satisfizo a los productores. Por su parte, Arbeláez empezó a colaborar cada semana en México en La Cultura. Durante un tiempo sus críticas feroces fueron muy comentadas. Hilda perdió al niño en el 6º mes de embarazo. Quedó incapacitada para concebir, abandonó la universidad y nunca más volvió a hacer poemas. El general murió cuando Andrés iba a la mitad del 2º volumen. Los herederos cancelaron el proyecto. En 1961, Hilda y Andrés se mudaron a un sombrío departamento interior de la colonia Roma. El alquiler de su casa en Coyoacán completaría lo que ganaba Andrés, traduciendo libros para una empresa que fomentaba el panamericanismo, la Alianza para el Progreso y la imagen de John Fitzgerald Kennedy. En el suplemento por excelencia de aquellos años, Arbeláez, sin mencionar a Andrés, denunció a la casa editorial como tentáculo de la CIA. Cuando la inflación pulverizó su presupuesto, las amistades familiares obtuvieron para Andrés la plaza de corrector de estilo en la Secretaría de Obras Públicas. Hilda quedó empleada, como su hermana, en la boutique de Madame Marnat,
en la zona rosa. En 1962, Sergio Galindo, en la serie ficción de la Universidad Veracruzana, publicó Fabulaciones, el primer y último libro de Andrés Quintana. Fabulaciones tuvo la mala suerte de salir al mismo tiempo y en la misma colección que la segunda obra de Gabriel García Márquez, Los funerales de la mamá grande, y en los meses de Aura y la muerte de Artemio Cruz. Se vendieron 134 de sus 2000 ejemplares y Andrés compró otros 75. Hubo una sola reseña escrita por Ricardo en el nuevo suplemento La Cultura en México. Andrés le mandó una carta de agradecimiento. Nunca supo si había llegado a manos de Arbeláez. Después las revistas mexicanas dejaron, durante mucho tiempo, de publicar narraciones breves y el auge de la novela hizo que ya muy pocos se interesaran por escribirlas. Edmundo Valadez inició el cuento en 1964 y reprodujo a lo largo de varios años algunos textos de fabulaciones. Joaquín Díez Canedo le pidió una nueva colección para la serie del volador de su editorial Joaquín Mortis. Andrés le prometió al subdirector Bernardo Giner de los Ríos que en marzo de 1966 iba a entregarle el nuevo libro. Concursó en vano por la beca del Centro Mexicano de Escritores. Se desalentó, pospuso el volver a escribir para una época en que todos sus problemas se hubieran resuelto e Hilda y su hermana pudieran independizarse de Madame Marnat y establecer su propia tienda. Ricardo había visto interrumpida su labor cuando se suicidó un escritor víctima de un comentario. No hubo en el medio nadie que lo defendiera del escándalo. En cambio, el abogángster salió a los periódicos y argumentó: Nadie se quita la vida por una nota de mala fe. El señor padecía suficientes problemas y enfermedades como para negarse a seguir viviendo. El suicidio y el resentimiento acumulado hicieron que la ciudad se le volviera irrespirable a Ricardo. Al no hallar editor para lo que iba a ser su tesis, tuvo que humillarse a imprimirla por su cuenta. El gran esfuerzo de revisar la novela mexicana halló un solo eco: Rubén Salazar Mayén, uno de los más antiguos críticos. Lamentó como finalmente reaccionaria la aplicación dogmática de las teorías de Georg Lukács, el rechazo de su modelo a cuanto significara vanguardismo, fragmentación, alienación. Condenaba a Arbeláez a no entender los libros de aquel momento y destruía sus pretensiones de novedad y originalidad. Hasta entonces, Ricardo había sido el juez y no el juzgado. Se deprimió, pero tuvo la nobleza de admitir que Salazar Mayén acertaba en sus objeciones. Como tantos que prometieron todo, Ricardo se estrelló contra el muro de México. Volvió por algún tiempo a La Habana y luego obtuvo un puesto como profesor de español en Checoslovaquia. Estaba en Praga cuando sobrevino la invasión soviética de 1968. Lo último que supieron Hilda y Andrés fue que había emigrado a Washington y trabajaba para la OEA. En un segundo pasaron los 60. Cambió el mundo. Andrés cumplió 30 años en 1966. México era distinto y otros jóvenes llenaban los sitios donde entre 1955 y 1960 ellos escribieron, leyeron, discutieron, aprendieron, publicaron Trinchera, se amaron, se apartaron, siguieron su camino o se frustraron. Sea como fuere, Andrés le decía a Hilda por las noches: mi vocación es escribir y de un modo o de otro la estoy cumpliendo. Al fin y al cabo, las traducciones, los folletos y aun los oficios burocráticos pueden estar también escritos como un cuento, ¿no crees? Solo por un concepto elitista y arcaico puede creerse que lo único válido es la llamada literatura de creación, ¿no te parece? Además, no quiero competir con los escritorzuelos mexicanos inflados por la publicidad. Noveluchas como las que ahora tanto elogian los pseudocríticos que padecemos. Yo podría hacerlas de a 10 por año, ¿verdad? Hilda, cuando estén hechos polvo todos los libros que hoy tienen éxito en México, alguien leerá Fabulaciones. Y entonces... Y ahora por un cuento, el primero en una década. El único posterior a Fabulaciones estaba a punto de recibir lo que ganaba en meses de tardes enteras ante la máquina, traduciendo lo que definía como ilegibros. Iba a pagar sus deudas de oficina, a comprarse las cosas que le faltaban, a comer en restaurantes, a irse de vacaciones con Hilda. Gracias a Ricardo, había recuperado su impulso literario y dejaba atrás los pretextos para ocultarse su fracaso esencial. En el subdesarrollo no se puede ser escritor.
Estamos en 1971. El libro ha muerto. Nadie volverá a leer nunca. Ahora lo que me interesa son los más media. Bueno, cuando se trata de escribir todo sirve. No hay trabajo perdido. De mi experiencia burocrática, ya verás, saldrán cosas. Con el índice de la mano izquierda escribió: los arrozales flotan en el aire, y prosiguió sin detenerse. Nunca antes lo había hecho con tanta fluidez. A las 5 de la mañana puso el punto final en Entre los dos volcanes. Leyó sus páginas y sintió una plenitud desconocida. Cuando se fue a dormir, se había fumado una cajetilla de Viceroy y bebido 4 Coca-Colas, pero acababa de terminar la fiesta brava. Andrés se levantó a las 11, se bañó, se afeitó y llamó por teléfono a Ricardo. No puede ser, ya lo tenías escrito. Te juro que no, lo hice anoche. Voy a corregirlo y a pasarlo en limpio. A ver qué te parece. Ojalá funcione. ¿Cuánto te lo llevo? Esta misma noche, si quieres. Te espero a las 9 en mi oficina. Muy bien, allí estaré a las 9 en punto. Ricardo, de verdad no sabes cuánto te lo agradezco. No tienes nada que agradecerme, Andrés. Te mando un abrazo. Habló a Obras Públicas para disculparse por su ausencia ante el jefe del departamento. Hizo cambios a mano y reescribió el cuento a máquina. Comió un sándwich de mortadela casi verdosa. A las 4 emprendió una última versión en papel bond de Kimberly Clark. Llamó a Hilda a la boutique de Madame Marnat. Le dijo que había terminado el cuento e iba a entregárselo a Arbeláez. Ella le contestó: De seguro vas a llegar tarde. Para no quedarme sola, iré al cine con mi hermana. Ojalá pudieran ver Ceremonia Secreta. Es de Joseph Losey. Sí, me gustaría. No sabes en qué cine la pasan. Bueno, te felicito por haber vuelto a escribir. Que te vaya bien con Ricardo. A las 8:30, Andrés subió al metro en la estación Insurgentes. Hizo el cambio en Valderas, descendió en Juárez y llegó puntual a la oficina. La secretaria era tan hermosa que él se avergonzó de su delgadez, su baja estatura, su ropa gastada, su mano tullida. A los pocos minutos, la joven le abrió las puertas de un despacho iluminado en exceso. Ricardo Arbeláez se levantó del escritorio y fue a su encuentro para abrazarlo. 12 años habían pasado desde aquel 28 de marzo de 1959. Arbeláez le pareció irreconocible con el traje de Chanton azul turquesa, las patillas, el bigote, los anteojos sin aro, el pelo entrecano. Andrés volvió a sentirse fuera de lugar en aquella oficina de ventanas sobre la alameda y paredes cubiertas de fotomurales con viejas litografías de la ciudad. Se escrutaron por unos cuantos segundos. Andrés sintió forzada la actitud antinostálgica de, como decíamos ayer, que adoptaba Ricardo. Ni una palabra acerca de la vieja época, ninguna pregunta sobre Hilda, ni el menor intento de ponerse al corriente y hablar de sus vidas durante el largo tiempo en que dejaron de verse. Creyó que la cordialidad telefónica no tardaría en romperse. Me trajo a su terreno. Va a demostrarme su poder. Él ha cambiado. Yo también. Ninguno de los dos es lo que quisiera haber sido. Ambos nos traicionamos a nosotros mismos. ¿A quién le fue peor? Para romper la tensión, Arbeláez lo invitó a sentarse en el sofá de cuero negro. Se colocó frente a él y le ofreció un Benson and Hedges. Antes fumaba delicados. Andrés sacó del portafolios La fiesta brava. Ricardo apreció la mecanografía sin una sola corrección manuscrita. Siempre lo admiraron los originales impecables de Andrés, tanto más asombrosos porque estaban hechos a toda velocidad y con un solo dedo. Te quedó de un tamaño perfecto. Ahora, si me permites un instante, voy a leerlo con Mr. Hardwick, el editor-in-chief de la revista. Es de una onda muy padre. Trabajó en Time Magazine. ¿Quieres que te presente con él? No, gracias, me da pena. ¿Pena por qué? Sabe de ti. Te está esperando. No hablo inglés. ¿Cómo? Pero si has traducido miles de libros. Quizá por eso mismo. Sigues tan raro como siempre. Te ofrezco un whisky, un café. Pídele a Viviana lo que desees. Al quedarse solo, Andrés hojeó las publicaciones que estaban en la mesa frente al sofá y se detuvo en un anuncio. Located in 150,000 feet of Revolcador Beach and raising 16 stories like an Aztec pyramid, the 40 million Acapulco Princess Hotel and Club de Wolf opened at this jet resort's largest and most lavish yet.
one of the most spectacular hotels you will ever see. It has a lobby modeled like an Aztec temple, with sunlight and moonlight filtering through the translucent roof. The 20,000-feet lobby's atrium is complemented by 60-feet palm trees, a flowing lagoon, and Mayan sculpture. Pero estaba inquieto, no podía concentrarse. Miró por la ventana la alameda sombría, la misteriosa ciudad, sus luces indescifrables. Sin que él se lo pidiera, Viviana entró a servirle café y luego a despedirse y a desearle suerte con una amabilidad que lo aturdió aún más. Se puso de pie, le estrechó la mano. Hubiera querido decirle algo, pero solo acertó a darle las gracias. Se había tardado en reconocer lo más evidente. La muchacha se parecía a Hilda en 1959, a Hilda con ropa como la que vendía en la boutique de Madame Marnat, pero no alcanzaba a comprarse. Alguien, se dijo Andrés, con toda seguridad la espera en la entrada del edificio. Adiós, Viviana, no volveré a verte. Dejó enfriarse el café y volvió a observar los fotomurales. Lamentó la muerte de aquella Ciudad de México. Imaginó el relato de un hombre que de tanto mirar una litografía termina en su interior, entre personajes de otro mundo. Incapaz de salir, ve desde 1855 a sus contemporáneos que lo miran inmóvil y unidimensional una noche de septiembre de 1971. Enseguida pensó, ese cuento no es mío, otro lo ha escrito. Acabo de leerlo en alguna parte, o tal vez no. Lo ha inventado aquí en esta extraña oficina, situada en el lugar menos idóneo para una revista con tales pretensiones. En realidad me estoy evadiendo. Aún no asimilo el encuentro con Ricardo. Habrá dejado de pensar en Hilda. Le seguiría gustando si la viera tras 11 años de matrimonio con el fiasco más grande de su generación. Para fracasar, nadie como Quintana. Escribiría ahora si hiciera un balance en la narrativa actual. ¿Cuáles fueron sus verdaderas relaciones con Hilda? ¿Por qué ella solo ha querido contarme vaguedades acerca de la época que pasó con Ricardo? ¿Me tendieron una trampa? ¿Me casaron para casarme a fin de que él, en teoría, pudiera seguir libre de obligaciones domésticas, irse de México, realizarse como escritor en vez de terminar como un burócrata que traduce ilegibros pagados a trasmanos por la CIA? ¿No es vil y canalla desconfiar de la esposa que ha resistido a todas mis frustraciones y depresiones para seguir a mi lado? ¿No es un crimen calumniar a Ricardo, mi maestro, el amigo que por simple generosidad me tiende la mano cuando más falta me hace? ¿Y habrá escrito su novela Ricardo? ¿La llegará a escribir algún día? ¿Por qué el director de Trinchera, el crítico implacable de todas las corrupciones literarias y humanas, se halla en esta oficina y se dispone a hacer una revista que ejemplifica todo aquello contra lo que luchamos en nuestra juventud? Porque yo mismo respondí con tal entusiasmo a una oferta sin explicación lógica posible. Tan terrible es el país, tan terrible es el mundo, que en él todas las cosas son corruptas o corruptoras, y nadie puede salvarse. ¿Qué pensará de mí Ricardo? Me aborrece, me envidia, me desprecia. ¿Habrá alguien capaz de envidiarme en mis humillaciones y fracasos? Cuando menos tuve la fuerza necesaria para hacer un libro de cuentos. Ricardo no. Su elogio de fabulaciones y ahora su oferta, desmedida para un escritor que ya no existe, fueron gentilezas, insultos, manifestaciones de culpabilidad o mensajes cifrados para Hilda. ¿El dinero prometido paga el talento de un narrador a quien ya nadie recuerda? ¿O es una forma de ayudar a Hilda al saber por quién? Tal vez por ella misma, de la rancia convivencia, las dificultades conyugales, el mal humor del fracasado, la burocracia devastadora, las ineptas traducciones de lo que no se leerá nunca, el horario mortal de Hilda en la boutique de Madame Marnat. Dejó de hacerse preguntas sin respuesta, de dar vueltas por el despacho alfombrado, de fumar un viceroy tras otro. Miró su reloj. Han pasado casi 2 horas. La tardanza es el peor augurio. ¿Por qué este procedimiento insólito cuando lo habitual es dejarle el texto al editor y esperar sus noticias para dentro de 15 días o un mes?
¿Cómo es posible que permanezcan hasta medianoche con el único objeto de decidir ahora mismo sobre una colaboración más entre las muchas solicitadas para una revista que va a salir en diciembre? Cuando se abrió de nuevo la puerta por la que había salido Viviana y apareció Ricardo con el cuento en las manos, Andrés se dijo: ya viví este momento. Puedo recitar la continuación. Andrés, perdóname, nos tardamos siglos. Es que estuvimos dándole vueltas y vueltas a tu historia. También en el recuerdo imposible de Andrés, Ricardo había dicho historia, no cuento. Un anglicismo, desde luego. No importa. Una traducción mental de story, de short story. Sin esperanza, seguro de la respuesta, se atrevió a preguntar: ¿y qué les pareció? Mira, no sé cómo decírtelo. Tu narración me gusta, es interesante, está bien escrita. Solo que, como en Mexiquito no somos profesionales, no estamos habituados a hacer cosas sobre pedido. Sin darte cuenta bajaste el nivel. Te echaste algo como para otra revista, no para la nuestra, ¿me explico? La Fiesta Brava resulta un maquinazo, tienes que reconocerlo. Muy digno, como siempre fueron tus cuentos. Y a pesar de todo, un maquinazo. Solo Chekhov y Maupassant pudieron hacer un gran cuento en tan poco tiempo. Andrés hubiera querido decirle: lo escribí en unas horas, lo pensé años enteros. Sin embargo, no contestó. Miró azorado a Ricardo y en silencio se reprochó: me duele menos perder el dinero que el fracaso literario y la humillación ante Arbeláez. Pero ya Ricardo continuaba: de verdad, créemelo, no sabes cuánto lamento esta situación. Me hubiera encantado que Mr. Hardwick aceptara la Fiesta Brava. Ya ves, fuiste el primero quien le hablé. Ricardo, las excusas salen sobrando. Di que no sirve y se acabó. No hay ningún problema. El tono ofendió a Arbeláez. Hizo un gesto para controlarse y añadió: sí, hay problemas. Te falta precisión. No se ve al personaje. Tienes párrafos confusos. El último, por ejemplo, gracias a tu capricho de sustituir por comas los demás signos de puntuación. Vanguardismo a estas alturas. Por favor, Andrés, estamos en 1971. Joyce escribió hace medio siglo. Bueno, si te parece poco, tu anécdota es irreal en el peor sentido. Además, eso del sustrato prehispánico enterrado pero vivo, ya no aguanta. En serio, ya no aguanta. Carlos Fuentes agotó el tema. Desde luego tú lo ves desde un ángulo distinto, pero de todos modos. El asunto se complica porque empleas la segunda persona, un recurso que hace mucho perdió su novedad y acentúa el parecido con Aura y la muerte de Artemio Cruz. Sigues en 1962, tal parece. Ya todo se ha escrito. Cada cuento sale de otro cuento. Pero en fin, tus objeciones son irrebatibles excepto en lo de Fuentes. Jamás he leído un libro suyo. No leo literatura mexicana, por higiene mental. Andrés comprendió tarde que su arrogancia de perdedor sonaba a hueco. Pues te equivocas. Deberías leer a los que escriben junto a ti. Mira, La Fiesta Brava me recuerda también un cuento de Cortázar. ¿La noche boca arriba? Exacto. Puede ser. Y ya que hablamos de antecedentes, hay un texto de Rubén Darío, Huitzilopochtli. Es de lo último que escribió. Un relato muy curioso de un gringo en la Revolución Mexicana y de unos ritos prehispánicos. ¿Escribió cuentos Darío? Creí que solo había sido poeta. Bueno, pues me retiro. Desaparezco. Un momento, falta el colofón. A Mr. Hardwick la trama le pareció burda y tercermundista, de un antiyanquismo barato, puro lugar común. Encontró no sé cuántos símbolos. No hay ningún símbolo, todo es directo. El final sugiere algo que no está en el texto y que, si me perdonas, considero estúpido. No entiendo. Es como si quisieras ganarte a los acelerados de la universidad o tuvieras nostalgia de nuestros ingenuos tiempos en trinchera. México será la tumba del imperialismo norteamericano, del mismo modo que en el siglo XIX hundió las aspiraciones de Luis Bonaparte, Napoleón III. ¿No es así? Discúlpame, Andrés, te equivocaste. Mr. Hardwick también está contra la guerra de Vietnam, por supuesto, y sabes que en el fondo mi posición no ha variado. Cambió el mundo, ¿no es cierto? Pero Andrés, ¿en qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre traer a una revista con fondos de allá arriba un cuento en que proyectas deseos, conscientes, inconscientes o subconscientes, de ahuyentar el turismo y de chingarte a los gringos? Prefieres a los rusos. Yo los vi entrar en Praga para acabar con el único socialismo que hubiera valido la pena. Quizá tengas razón.
A lo mejor yo solo me puse la trampa. Puede ser, who knows. Pero mejor no psicoanalicemos porque vamos a concluir que tal vez tu cuento es una agresión disfrazada en contra mía. Oh, ¿cómo crees? Andrés fingió reír con Ricardo, hizo una pausa y añadió: Bueno, muchas gracias de cualquier modo. Por favor, no lo tomes así, no seas absurdo. Espero otra cosa tuya, aunque no sea para el primer número. Andrés, esta revista no trabaja a la mexicana. Lo que se encarga se paga. Aquí tienes. Son $200 nada más, pero algo es algo. Ricardo tomó de su cartera 10 billetes de $20. Andrés pensó que el gesto lo humillaba y no extendió la mano para recibirlos. No te sientas mal aceptándolos. Es la costumbre en Estados Unidos. Si no te molesta, fírmame este recibo y déjame unos días tu original para mostrárselo al administrador y justificar el pago. Después te lo mando con un Office Boy, porque el correo en este país. Muy bien. Gracias de nuevo. Intentaré traerte alguna otra cosa. Tómate tu tiempo y verás cómo al segundo intento habrá suerte. Los gringos son muy profesionales, muy perfeccionistas. Si mandan rehacer 3 veces una nota de libros, imagínate lo que exigen de un cuento. Oye, el pago no te compromete a nada. Puedes meter tu historia en cualquier revista local. ¿Para qué nos sirvió? Mejor nos olvidamos del asunto. ¿Te quedas? Sí, tengo que hacer unas llamadas. A esta hora. Ya es muy tarde, ¿no? Tardísimo. Pero mientras orbitamos la revista hay que trabajar a marchas forzadas. Andrés, te agradezco mucho que hayas cumplido el encargo. Y por favor, salúdame a Hilda. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Salió al pasillo en tinieblas, donde solo ardían las luces en el tablero del elevador. Tocó el timbre y poco después se abrió la jaula luminosa. Al llegar al vestíbulo, le abrió la puerta de la calle un velador soñoliento, la cara oculta tras una bufanda. Andrés regresó a la noche de México. Fue hasta la estación Juárez y bajó a los andenes solitarios. Abrió el portafolios en busca de algo para leer mientras llegaba al metro. Encontró la única copia al carbón de La Fiesta Brava. La rompió y la arrojó al basurero. Hacía calor en el túnel. De pronto lo bañó el aire desplazado por el convoy que se detuvo sin ruido. Subió. Hizo otra vez el cambio en Valderas y tomó asiento en una banca individual. Solo había 3 pasajeros adormilados. Andrés sacó del bolsillo el fajo de $. Lo contempló un instante y lo guardó en el portafolios. En el cristal de la puerta miró su reflejo impreso por el juego entre la luz del interior y las tinieblas del túnel. Cara de imbécil. Si en la calle me topara conmigo mismo, sentiría un infinito desprecio. ¿Cómo pude exponerme a una humillación de esta naturaleza? ¿Cómo voy a explicársela a Hilda? Todo es siniestro. ¿Por qué no chocará el metro? Quisiera morirme. Al ver que los 3 hombres lo observaban, Andrés se dio cuenta de que había hablado casi en voz alta. Desvió la mirada y, para ocuparse en algo, descorrió el cierre del portafolios y cambió de lugar los $. Bajó en la estación Insurgentes. Los magnavoces anunciaban el último viaje de esa noche. Todas las puertas iban a cerrarse. De paso leyó una inscripción grabada a punta de compás sobre un anuncio de Coca-Cola. Asesinos. No olvidamos Tlatelolco y San Cosme. Debe decir, ni San Cosme, corrigió Andrés mientras avanzaba hacia la salida. Arrancó el tren que iba en dirección de Zaragoza. Antes de que el convoy adquiriera velocidad, Andrés advirtió entre los pasajeros del último vagón a un hombre de camisa verde y de aspecto norteamericano. El capitán Keller ya no alcanzó a escuchar el grito que se perdió en la boca del túnel. Andrés Quintana se apresuró a subir las escaleras en busca de aire libre. Al llegar a la superficie, con su única mano hábil empujó la puerta giratoria. No pudo ni siquiera abrir la boca cuando lo capturaron los 3 hombres que estaban al acecho.